Yo, por lo que te he leído, he visto que eres una persona muy crítica con lo que ahora podríamos llamar izquierda desde un marco político actual. O sea, eres muy crítico con los nacionalismos. De hecho, en tu libro de La deriva reaccionaria de la izquierda, pues hablas de muchos tics o muchos dejes que tendría la política actual, que habría derivado, pues no sé si del posmodernismo, de las universidades americanas o de donde sea, pero sí que eres una persona muy crítica con ella, pero sin embargo, eres de los que todavía se declara como una persona de izquierdas. Aunque muchas veces, muchos de los postulados que defiendes, cuando hablas a lo mejor de nacionalismo y tal, cualquier persona que lo leyese, teniendo en cuenta el contexto actual, los categorizaría como pensamientos de alguien de derecha. Entonces, un poco, ¿cómo encaja todo esto? ¿Cómo desarrollas todo esto? Claro, vamos a ver, yo lo que trato de hacer es, los dos libros seguramente, que eso es un hilo que los vertebra, es reconocer que hay una tradición de la izquierda, que es la que lo constituye ideológicamente, que viene de un entronque de la Ilustración profundamente racionalista, igualitaria, crítica internacionalista, confiada en la ciencia y, por tanto, crítica de los nacionalismos, profundamente confiada en el conocimiento científico como herramienta para conocer el mundo que queremos modificar. Si uno casi podría desgranar algunos versos de la Internacional y la razón en marcha, la humanidad, y ver que lo que se ha producido en la izquierda, por circunstancias que seguramente merecen un análisis más sociológico que otro, la izquierda de pronto ha hecho un giro hacia posiciones que tradicionalmente se correspondían con un pensamiento conservador y reaccionario, directamente anti-ilustrado, la identidad, la comunidad como fuente de valoración, no el criterio de racionalidad, una mirada de desconfianza respecto a la ciencia, incluso respecto al progreso, incluso a la globalización. Marx era un tipo que en estos debates de estos días estaría a favor de Colón, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido lo que trato es de decir, lo que se ha producido es lo que llamamos nuestra izquierda política, que es especialmente patética. Mi descripción en general se refiere a un proceso, a una evolución que ha sucedido en distintas partes del mundo, pero nuestro añadido singular es el nacionalismo, que es un extravío que hemos aportado a ese conglomerado, lo que yo llamo, y es una expresión acuñada mucho antes, deriva reaccionaria de la izquierda, ¿no? Es decir, la aportación no olvidemos lo que dice el nacionalismo, es decir, nosotros, por ser diferentes, no queremos redistribuir con vosotros, y además queremos convertiros en extranjeros. Eso es profundamente reaccionario, ¿no? Y antidemocrático, muy elementalmente antidemocrático. No quiero decidir contigo, quiero privarte de la ciudadanía, porque cualquier español, esté donde esté, tiene plenos derechos, tanto si estás aquí como si estás en Sevilla, como si estás en Madrid, tú eres un ciudadano de pleno derecho. Ahora, si yo levanto una frontera, a ti te convierto en extranjero en mi propio país. Y eso lo ha defendido nuestra izquierda, desde luego no con mucha vertebración intelectual, porque además es pobre en sus herramientas y en su utilaje, y también porque la tarea es difícil, a mi parecer incluso imposible. Ok, ¿y cómo dirías tú que hemos llegado hasta este punto? O sea, ya me imagino que no habrá sido de la noche a la mañana, que ha sido algo progresivo, pero primero quiero que me expliques cómo hemos llegado hasta este punto, o cómo dirías tú, de una forma así más o menos resumida, que hemos llegado hasta ese punto, y luego cómo concilias ahora mismo tus pensamientos políticos con las ideas que se están moviendo ahora mismo en el tablero político actual. Vamos a ver, la explicación de por qué se produce seguramente requiere, lo voy a decir muchas veces a lo largo de la entrevista, pero hay que ser muy cauteloso en las afirmaciones. Esto requiere un estudio sociológico seguramente más detallado, pero uno podría decir a grandes rasgos que una parte importante del programa histórico de la izquierda se llega a realizar y forma parte de nuestro paisaje moral político compartido. Todos hoy, nadie negaría el derecho al voto a los pobres. La democracia es una conquista fundamentalmente de la izquierda, frente a las tradiciones liberales que eran partidarias de limitar el voto, hacerlo censitario, por razones las que fueran, podrían atenderse los argumentos, y la conquista de los derechos sociales, buena parte del estado del bienestar, pero eso, salvo una derecha prácticamente inexistente, desde luego en España no se da, forma parte del paisaje político compartido. Entonces hay una parte en donde simplemente es la realización del programa, ¿no? Simplemente hoy fuera, por supuesto, habría una resignación por parte de la izquierda que creo que es compartida hoy por todo el mundo. Es decir, que cualquier proyecto político que tengamos que hacer
tendrá que trabajar con el mercado. El mercado forma parte del paisaje político de todas las izquierdas que podemos imaginar. Hoy no hay nadie que esté en favor de un modelo como el soviético, nadie lo puede defender. Entonces hay una parte de derrota y otra de realización del programa compartido. Entonces, luego, ¿por qué se producen esos añadidos? Seguramente habría que estudiarlo a cierta composición de élites políticas académicas, el pensamiento postmodernista, con ese abandono de la idea de verdad, con ese desprecio al afán de conocimiento serio, con la desatención a la ciencia, y luego, quizá en los últimos tiempos, pero eso ya me refiero, ya no es tanto un diagnóstico de las causas como una descripción del estado de las cosas, una disposición policíaca, ¿no? Es decir, hay algo asombroso, y es que el concepto de tolerancia, que formaba parte de nuestro acervo más asentado, hoy solamente se tolera lo que está de acuerdo con lo que me parece bien. Y precisamente lo que caracteriza a la tolerancia es que yo tengo que soportar ideas, convivir con ellas y criticarlas, pero no prohibirlas y condenarlas, que no estoy de acuerdo. Precisamente por eso me convierto en tolerante. Incluso si reparas reparan lo que está pasando estos días, ¿no? De pronto, cuando empezamos a decir que nos parece un trastorno lo que pasa con prohibir películas, lo del viento se llevó y esas cosas, la justificación, el afán de justificarlas ya tiene algo indiscutible, porque se dice, bueno, es que eran otras épocas, ¿no? Se hacía con aquellos valores, o se están reflejando unos valores que eran los de entonces. Y uno dice, no, oiga, es que yo no tengo que disculparme hasta de defender ideas, de que alguien pueda defender ideas racistas, para decirlo en la versión más extrema. Sencillamente no tiene usted que disculparse, podría hacer una película que sea machista, yo la criticaré, pero no tiene usted que empezar a decirme que eso es que entonces sí. Bueno, y esa es la parte inquietante, ¿no? Que ahora en la universidad, pues cualquier discrepancia respecto a un supuesto pensamiento consolidado, que además ni siquiera está consolidado por solvencia académica o lógica, pues es motivo de estigmatización. Y como nuestro gremio es particularmente cobarde a la hora de levantar el brazo, pues entonces decir, oiga, pues no estoy de acuerdo, que es algo que he sostenido en el libro, es el compromiso del creador, ¿no? Es decir, precisamente porque no tenemos criterios serios de calibración de lo que hacemos, somos unos académicos de ciencias sociales, con perdón, o de humanidades, somos tipos con escaso coraje a la hora de sostener puntos de vista, porque dependemos del reconocimiento de la tribu. Sobre eso te quería preguntar, bueno, luego quería entrar en, a lo mejor, en pormenorizar un poco más el caso de Lo que el viento se llevó y el proceso que estaría sucediendo ahí en el momento que HBO retira esa película, de eso tal. Pero sí, cuando has hablado de las universidades, tenía apuntado que sí que te quería preguntar, porque tú fuiste, durante los años 90, investigador en la Universidad de Wisconsin, no, primero de Chicago y luego de Wisconsin. Sí. Y de alguna manera yo entiendo que, por lo que dices en el libro de La deriva reaccionaria de la izquierda, viviste un poco la gestación de todos estos nuevos marcos teóricos interseccionales y posmodernos y demás. ¿Cómo era aquello entonces y cómo lo ves ahora? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Esto ya se veía venir? ¿Hemos pecado de pardillos? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, mi experiencia, en un caso cuento lo que... mi experiencia en Chicago en el 91... Yo fui siempre a departamentos, naturalmente uno elige más o menos dónde va, profundamente racionalistas, ¿no? Es decir, que eran gente que estarían comprometidos con lo que ahora diríamos, con el afán ilustrado y si quieres de una izquierda progresista, pero analítica, racional, bien fundamentada científicamente en la parte que se trata de sostener las tesis sobre descripciones del mundo. Pero sí que lo podías percibir por la atmósfera de la universidad, es decir, la presencia de las facultades de humanidades, porque buena parte de la introducción de esa peor filosofía continental, que se llama filosofía europea, ¿no? Los Foucault, los Derrida, esos no entran directamente en los departamentos clásicos de filosofía, sino que vienen a través de los cultural studies o facultades de humanidades en un sentido vaporoso, ¿no? En un mundo editorialmente bien dispuesto, y en ese momento sí que se empieza a observar. Yo recuerdo una charla, una reunión, la primera vez que yo digo PC, el PC y yo creí que estaban hablando de los PCs, y tardo media hora en enterarme la conversación, y no, es la corrección política. Esto yo lo oigo en el 89 o algo así en Chicago, y empiezo a ver lo que está pasando, ¿no? Poco tiempo después escribo lo que creo es el primer capítulo del libro de La deriva reaccionaria. Jugaba fútbol en Chicago y a un tipo que era un tío negro, jugaba mal, era un paquete, no le pasé la pelota y me acusó de racismo, ¿no?
Y bueno, y ya vi que algo pasaba, ¿no? Y se empezaba a observar. Y entonces, en aquel momento, seguramente es una de las escasas cosas que he atinado, digo, es que se puede producir un Trump. No dije, por supuesto, un Trump, porque si no ya formaría parte de los Simpsons, ¿no? En mi capacidad premonitoria, pero dije, naturalmente, cuando incluso las mejores convicciones de derechos, de defensa de la igualdad se hacen con malas razones, pero es terriblemente cuando a ti te desmontan los argumentos, pues entonces te va a salir la bestia, que es una de las... el yo plural de sombra única que decía Borges, de las muchas cosas que nos habitan, y los prejuicios se van a desatar. Y entonces vas a empezar la fiera diciendo las barbaridades que hasta ahora te estaban conteniendo, ¿no? Precisamente lo saludable en una sociedad democrática es que genere las condiciones para poder discrepar sin que eso te exija unos costes personales exagerados, ¿no? Porque no somos héroes, somos modestos ciudadanos, ¿no?